Hola, bienvenidos a otro episodio. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Tapia. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, chicas, por haberme invitado. Qué ilusión. Antes de nada, queremos aprovechar, como siempre, para dar las gracias a Levadura Madre y a Grupo Pinilla por cedernos este espacio. Qué ilusión, Isa, que estés aquí. Cuéntanos un poquito sobre ti para que todos te conozcan. Vale, pues tengo 30 años, soy mamá de 3 niños, de Martina, que tiene 8 años, Sofía, que tiene 4, e Ignacio, que tiene año y medio. O sea, cuéntanos, porque es verdad que además has sido madre súper joven, ¿no? Sí, mi primera hija la tuve con 22 años, luego a Sofía con 26 y luego Ignacio con 28. Y bueno, siempre los dos primeros embarazos pues fueron bien, tuve cesárea con los dos, pero nunca había tenido ningún problema de salud mental ni nada. Yo pues había tenido a mis hijos y me había encontrado fenomenal y disfrutando de ellos y fenomenal. Y cuando me quedé embarazada de Ignacio, yo sabía que iba a ser una cesárea porque después de 2 cesáreas previas sí o sí tiene que ser otra cesárea. Empecé como con miedos durante el embarazo, porque lo típico que estás hablando con la gente, ¡ay, no, estoy embarazada! ¡Ay, pero tú habías tenido 2 cesáreas, ¿no? Sí, tal. Pero entonces te van a hacer una tercera cesárea, ¿no te da miedo? Y entonces pues nunca me había planteado si eso me daba miedo o no. Qué inoportuna es la gente siempre con esos comentarios, ¿no? El no, pues yo conozco una... No me lo cuentes, no me lo cuentes, no es el momento. Y justo, pues a fulanita casi se muere en la tercera cesárea. Y pues a mí me pasó una cosa y entonces, claro, me empezaron a contar cosas de las cesáreas y fatal, porque cogí yo y busqué peligros en Google, peligros de la tercera cesárea. Puf. Riesgo de no sé qué, riesgo de no sé cuánto. Y yo ya estaba y empecé a agobiarme muchísimo. De que me pudiese pasar algo en esa tercera cesárea y bueno, pues empecé a no estar ya bien durante el embarazo. Desde el principio. Sí, desde casi el principio, sí. Claro, porque tú antes, porque ahora queremos precisamente eso, visibilizar un poquito la salud mental, porque hay mucha gente que le preocupa que luego que poder tener depresión a lo largo de su vida. O sea, tú eras una persona psicológicamente frágil o en algún momento sentías, a lo mejor en tu adolescencia, o de repente fue algo que te pasó de la nada sí, a raíz del tercer embarazo. Había tenido episodios de ansiedad, pues no sé, o sí que me importaba bastante lo que opinase la gente de mí y me afectaba bastante. Siempre he sido una persona así, que como muy sensible. De hecho, mi hija mayor es bastante como era yo. Es verdad que como he visto como todo lo que me va a pasar, que ahora ya estás ayudando. Claro, ahora le estoy ayudando previamente para que, pues, que le importe nada lo que le diga alguien que no... ¿Sabes? O sea, por ejemplo, yo, que alguna persona que no me conozca me diga, pues eso no te queda bien, o me dé una opinión vacía, ¿sabes? Pues... ahora mismo me da igual, en otra época me habría importado, pero claro, mi hija está como en esa época que el todo le importa. Y bueno, pero ahora tienes herramientas para ayudarla. Sí, justo, entonces ahora pues eso, la ayudo y tal, y entonces a mí en esa época pues sí que había tenido periodos de ansiedad y tal, pues lo típico por exámenes o porque alguien me dijese algo y me sentía a lo mejor tal, pero no tenía No tanto. No tanto, y de hecho nunca me había preocupado ni tenía idea de lo que era realmente una depresión. O sea, no había escuchado, no, Francisca tiene depresión, o tu tía no sé cuántos tiene una depresión, pero yo no sabía ni qué era. ¿Lo veías? No, porque es lo típico que no piensas que vaya a ir contigo, esto nos pasa con un montón de cosas en la vida. Sí, justo, en plan, es algo que, sí, pues que no piensas, entonces yo nunca pensé que me fuera a pasar. ¿Y cuando te diste cuenta de que tenías un problema? O sea, durante el embarazo, pues eso, tenías un poco de miedo, ¿y luego qué pasó? Cuéntanos. Pues durante el embarazo empecé, pues eso, con el run run del miedo, de me va a pasar algo y tal, y fue escuchar el caso de Alice Campello, que justo tuvo una atonía uterina, que es que no se te contrae el útero después de dar a luz, y entonces se empezó a desangrar y tuvo un problema, acabó en la UBI, bueno, y tal. Y entonces es verdad que justo cuando busqué lo típico de los riesgos de tal, pues me salió justo ese riesgo, lo que le pasó a ella. Y yo ya estaba con el run. Y bueno, es que qué mal, o sea, es que es lo último que tenemos que hacer, buscar en internet. Pero sabiéndolo lo hacemos todos, y de hecho está que yo busco diciendo, Laura, filtra lo que vas a encontrar. Pero sobre todo porque todos siempre acaban en un diagnóstico de me quedan 3 días en el mundo, entonces
filtra, pero sigo buscando. Somos muy masocas en ese aspecto. Y esto todo el embarazo, o sea, buscar información. Sí, es verdad que luego pues estuve como más tranquila hasta que en la semana 30, pues bueno, yo tenía en mi ginecóloga, pues en la revisión de la semana 30, estaba como muy callada, mirando todo, y yo estaba ya como, algo pase, y de repente me dice, no, tenemos que cambiar la fecha programada de la cesárea. Y entonces, pues me dijo, la tenemos que cambiar a mínimo, como máximo la semana 34. Uf. Y yo, ¿qué pasa? ¿No sabes? Dar eso, o sea, en la semana 34. Hacer la cesárea. Que no podías alargarlo mucho más, ¿no? Y claro, le dije, ¿qué pasa? Me dice, es que no te veo en la pared uterina. Y yo, pero no. Dice, a ver, sé que está ahí. Dice, porque si tuvieses ahora visto una rotura uterina, pues estarías con mucho dolor. La pared uterina, para que lo entendamos, es la cicatriz de las... No, la pared es como el grosor, ¿no? Del útero. El grosor del útero. Sí, la pared del útero, pues eso no se veía. Entonces dice, me subí aquí y dice, ¿ves? Mira, aquí es esto. Y se veía pues el grosor. Cuando bajaba aquí, donde tenía la cicatriz de las... No se aprecia. No se veía O sea, nada. era como Entonces, como súper finito, claro. Era tan fina que Que no tiene se veía. riesgo de rotura uterina. Lo tenía en ese caso muy inminente. Y entonces me dijo que me tenían que hacer un TAC fetal. Total, que al día siguiente, de emergencia. Y entonces yo al día siguiente fui. Y ya, si ya estaba con el rum rum, yo ya pensando que 100% me daría. Tú agobiada porque dices, me pasa algo, tengo otras 2 hijas, pero es que la responsabilidad y el miedo aumenta muchísimo. No, yo ya diciendo, pues nada, voy a dejar a mi marido solo con 3, en plan... Y además pensando, digo, sí, me estoy encargando, yo siempre digo, no van a sobrevivir. No sabe por dónde empezar. Tengo que ponerse las instrucciones desde ya. Pobrecito, no, hombre. Luego él pues me ayudó un montón y tal, pues en fin de semana y entre semana pues cuando él termina de trabajar. Pero es verdad que la típica gestión que tenemos las madres de en la no sé qué del colegio, el festival, no sé qué, menos que La carga mental. La carga mental, que no sabe lo que es, o sea, es como, vamos, con solo eso, digo, mis hijos se van a quedar sin su madre, que es la única que ha hecho organizar esto. Y estaba como... que es así. Ahora es verdad que lo veo como desde la perspectiva de ya estar bien, ¿sabes? Pero en ese momento, de verdad que yo tenía un pánico bestial. Y claro, pues eso, estaba con muchísimo miedo y tal. Fui a hacerme lo del TAC fetal al día siguiente y creo que ha sido la peor prueba que me he hecho en mi vida. O sea, horrible porque te meten en un tubo y es como con ondas electromagnéticas y tal, pues te ven por dentro. ¿Qué pasa? Que cada secuencia que hacen tienes que estar completamente quieto. Pero Claro, como yo tengo una duda, esto del momento TAC fetal, el feto no está quieto. Claro, no está quieto y no solo eso, que hace un ruido súper desagradable Y se mueve más. Y estaba, No, peor, es como un taladro. No, está o sea, horrible y encima súper alto. Y entonces fue a entrar ahí y empezó a moverse y entonces cada vez que se movía tenían que repetir la secuencia. ¿Cuánto era esa prueba? Pues normalmente 20 minutos, estuve 1 hora y media ahí metida. O sea, Es súper angustioso. y encima sudando muchísimo porque desprendía la máquina muchísimo calor. Y entonces lo pasé fatal. Me acuerdo que me mareé varias veces, me tuvieron que sacar del tubo, darme agua, volver a meter, cosas así. Y ya cuando acabé, pues dije, madre mía, qué alivio. En plan, creo que ha sido la peor prueba que me he hecho en mi vida. Y eso era para ver si el bebé estaba bien. Eso era para ver el grosor del útero. Real del útero. Vale. Y entonces, pues para que te hagas una idea, bueno, al día siguiente pues fuimos a por los resultados y ya antes de que los viese el médico, otro médico especialista de TACs y de fetos y tal, pues me dijo, oye, antes de que se lo pasemos a tu ginecóloga, que sepas que efectivamente tienes un riesgo muy grande de rotura inminente, porque para que os hagáis una idea del grosor del útero, para que ya tenga que ser sí o sí una cesárea, menos de 2,5 centímetros o menos, es que sí o sí te tienen que hacer una cesárea, porque con las contracciones se puede romper. ¿Sabes? Peligro. Entonces hay peligro. Pues yo lo tenía en 0,9 milímetros en la parte de la cicatriz anterior. Y claro, yo ya diciendo, vale, horror. Me voy a morir. Bueno, eso yo ya seguro, pero reposo absoluto en casa sin moverme. Que claro, Con que 2 niñas pequeñas. Que esto encima es una cosa que incrementa tu sentimiento de culpabilidad de el tiempo que me queda solo con ellas dos y encima lo estoy desperdiciando porque estoy aquí en el sofá. Y luego encima, no es por nada, pero cuando algo te preocupa y si encima estás quieta en tu casa, estás todo el rato pensando en lo mismo. Matas a la misma. Horror. Y entonces, bueno, pues ya tenía que ir al hospital cada 3 días para que me hiciesen como chequeo de todo. Me consiguieron parar las contracciones con progesterona y tal.
Y bueno, pues bien, hasta llegamos a la 34 y la 34 me programaron la cesárea y me acuerdo llorando como una magdalena en mi casa despidiéndome de mis hijos, pero despidiéndome, yo real, despidiéndome de ellas, me los quiero mucho, tal, intentando no hacerles creer que me iba a morir, pero yo estaba llorando y pensando que era Pero, el y último per- abrazo que iba a dar a mis hijas. No, perdón. No, una pregunta. En ese momento en el que tú estás con un batiburrillo de sentimientos que tienes desde ansiedad, tristeza, etcétera, ¿lo estabas asociando todo a que realmente te estaba pasando algo que era grave o que tú creías que era grave, o también estabas con ese pensamiento de no sé si estoy bien o no emocionalmente? Ahí no. estaba O sea, tú ahí... 100%. No, ahí estaba 100% convencida de que yo me iba a morir Vale. en la cesárea y que me iba a pasar algo. 100%. Que o sea, que a nivel mental, o sea, no estabas... Ahí no estaba ahí necesito de- ayuda, ¿no? Pues No, ahí estaba pensando que necesito ayuda de un médico porque me voy a morir. Ayuda artística. O sea, que irías a urgencias varias veces, ¿o no? No, bueno, tenía que ir cada 3 días en ese momento porque para el chequeo, pero bueno, sí. Ahora es como más aprensiva. Sí, estaba súper aprensiva, sí. Y pasándolo bastante mal. Entonces, bueno, yo me acuerdo de esa mañana, me despedí de las niñas, tal, y buah, fatal. Y llegué al hospital, según lo veo, entré temblando, me acuerdo perfectamente. Pues nada, luego la cesárea salió muy bien, el niño pues vino bien. Es verdad que como era una semana, pues eso, era Prematuro. muy prematuro, no, tampoco súper prematuro, pero es verdad que me lo pusieron nada más aquí según la cesárea y yo enseguida dije, por favor, llevároslo, porque yo identifiqué perfectamente que mi hijo no estaba respirando bien. O sea, porque claro, cuando los otros dos pues no hacían limpio, pero este estaba como... Sí, que en Boris y tal. Sí, estaba como... Sí, y entonces efectivamente le chequearon y nada, le pusieron un CEPAC y a la UCI de niños. Y ¿Tiempo? estuvo como una semana, bueno, en la UCI y luego ingresaba y tal, y luego ahí a casa. Y nos fuimos a casa cuando tenía de peso con 2 kilos. Y tú ya, el momento de salir del hospital, que él ya sale de la UCI, tú ahí ya estarías más tranquila. Estaba más tranquila, tenía mucho dolor pues, de una cesárea, pues eso, una tercera cesárea, y tenía dolor correspondiente. Es verdad que tengo el umbral del dolor bastante alto. Me encontraba bastante bien para lo que me esperaba y bueno, o sea, con mucho dolor, pero contenta de que, estabas viva. Que hayas sobrevivido y que veías su Sí. Entonces estaba muy contenta. Tranquila. Y estaba tranquila, sí, me encontraba bien. Y pasaron como 2 semanas. Es verdad que tuvimos al niño como muy en cuarentena, porque como era tan pequeñito, pese a que ya respiraba bien y eso, nos dijeron que como tenía un peso muy bajo, que intentásemos que nadie fuese a verle Claro. ni nada hasta que llegase al menos... Eso me parece fenomenal y debería ser así con todos los recién nacidos, da igual el peso que tenga, porque hay que protegerles un poquito. Sí, es verdad que eso, intentamos que nadie, no conoció a nadie que no fuesen mis padres y mis suegros hasta que no pesó 2,5 kilos y ya cuando llegó cuando ya llegó a los 2,5 kilos, pues sí, y con mascarilla y eso, pero bueno, bien. Y nada, pasaron como 2 semanas y eso y de repente me empecé a encontrar fatal, pero de repente, o sea, me empezó a dar como... Taquicardias. O... Fue como que empecé a encontrarme fatal, me empezó a dar como una presión en el pecho, me empezó a doler el brazo y lo típico, busqué los síntomas, infarto. Infarto y yo creí... No aprendiste del error previo, ahora tenías que volver a hacer. Pero yo pensando que de verdad me estaba dando un infarto. ¿Y fue algo que lo desencadenó? O sea, tú habías, yo qué sé, por estrés, que habías dormido poco, No, porque una pelea además- con alguien. No, porque además tengo la suerte que mis hijos, los 3, han dormido súper bien desde que han nacido. Qué suerte. Y entonces, o sea, dormía bien, nada que ver, ¿no? De repente me empecé a encontrar mal y me dio la sensación de que me estaba muriendo con un infarto. Y entonces me acuerdo de que no me encontraba bien, ir al médico, no te pasa nada, de ser ansiedad y pum, ansiolítico, pum, a tu casa. Y así, y ya empecé pues cualquier cosa, me dolía la cabeza, pensaba que me estaba dando un ictus. Todo el rato, pues eso, rezando. Sí, pero me empezaron a dar, que yo no sabía porque nunca había tenido eso, ataques de pánico y es como que tu cuerpo se pone en alerta constante y entonces se piensa de verdad que te vas a morir. Y entonces, o sea, yo no identificaba que eso era una ansiedad, yo identificaba que me estaba muriendo, yo me iba a un hospital, ¿sabes? Y en relación al bebé, o sea, ¿tú sentías rechazo por el bebé o...? Pues mira, en ese momento empecé a encontrarme tan mal, porque primero empecé con síntomas míos físicos de pensar que me moría y tal, y
estaba tan mal que no me podía hacer cargo de él. Y ya hablé con una amiga de mis padres que pasó por una depresión y por lo mismo y tal, y me dijo, tranquila, que eso es depresión con ataques de pánico, porque luego aparte, como me empezó a dar esto, yo estaba todo el rato llorando porque pensaba todo el rato que me estaba muriendo, que me iba a pasar algo, que tal. O sea, que Porque además esto, cuando tú tienes un ataque de pánico, tú vas al médico, Porque te piensas el que médico te dice, no te pasa nada, es un ataque de pánico, y tú no le crees. No. Porque tu sensación física es de, tú me estás diciendo que no me pasa nada, pero yo siento claramente que me pasa algo. Y además taquicardia, o sea, yo de repente lo de las taquicardias era lo peor. Yo además tenía un reloj de estos de Para el pulsímetro, ¿qué decir? 150 el corazón y yo diciendo, ¿se me va a parar? Sí. Y además y como me daba miedo, cuanto más miedo te da, más disparado lo tienes. Entonces era como un bucle horroroso. Entonces, bueno, pues fui a un médico psiquiatra que me recomendó esta amiga de mis padres y me tranquilizó bastante. Me dijo, no te preocupes, que esto es normal, que les pasa a un montón de mamás, esto es un tema hormonal. Por las hormonas. Es que es un hemos desajuste visto, grande. hemos visto que 1 de cada 6 mujeres tiene depresión posparto, que es muchísimo. Y que es verdad que esa información tampoco sirve de mucho cuando estás ahí, pero el hecho de que te digan lo que te pasa, que te digan, mira, es normal, le pasa a tantas mujeres, hay salida, tal, o sea, yo creo que... Hombre, el hecho de saber que 1 de cada 6 mujeres te hace no descartar la posibilidad de que tú formes parte de esa 1 de cada 6 mujeres. Sí, pero esa Yo creo que es importante. Es súper importante, ¿no? Porque te tranquiliza Yo, de de alguna hecho, manera. después de haber pasado esto, creo que me parece que hay un sistema como un poco de precariedad, porque creo que deberían los ginecólogos no avisarte, pero a lo mejor tener un seguimiento en el posparto grande con el tema psicológico. Sí, porque yo creo que Es que estamos hay un montón de emociones y ya no solo hormonales también. no, era todo de la carga, ¿no? De la responsabilidad. Entonces, bueno, yo me encontraba muy mal, no podía dormir tampoco, me tuvieron que dar pues su medicación para dormir, la ansiedad, antidepresivo por la mañana y otro por la noche, yo estaba súper mal y no me podía hacer cargo del bebé. Y entonces lo que me has preguntado antes de si sentía rechazo, en ese momento no, lo que sentía era que me estaba muriendo todo el rato, entonces no era rechazo, pero no era capaz de estar con Era él. como miedo de Sí. poder de no ser capaz. Sobrevivir día a día. Yo quería sobrevivir día a día, entonces no estaba capacitada para ocuparme de él. ¿Qué pasó? Que de toda la ansiedad que tenía, aunque a mí me mandaron medicación para todo eso, sobre todo el antidepresivo te tarda como un mes más o menos en empezar a funcionar. Porque luego otro No es tema una- es el de la medicación, que hay mucha gente que no es partidaria, pero a ti te lo recomendó y te vino Mira, yo bien, te digo ¿no? una cosa, en el nivel que estaba yo, es que creo que si no me hubiesen dado medicación no sé qué habría sido de mí, te lo digo completamente en serio, porque es algo que estás tú tan mal que necesitas 100% ayuda. Es como cuando te duele un brazo y te tomas un ibuprofeno porque te duele, pues esto es igual. A mí me lo mandó un médico, o sea, yo no me estoy Todo más que tenías. Claro, y a estabilizar tus emociones un poco y tus hormonas y todo cada ajuste que tienes. Cada caso es un mundo, Claro, cada que caso no es es un malo, mundo, claro. a veces es necesario, ¿no? No, claro, vamos, es súper necesario y yo obviamente estuve en terapia muchísimos meses también junto con la medicación, pero creo que no, ni es mal una cosa ni es mal la otra, o no Que eres tienen mejor. que ser complementarias. Tienen que ser complementarias, que hay gente que a lo mejor no necesita medicación y solo con la terapia ya le funciona, ¿sabes? Pero en mi caso me ha ayudado mucho y estoy muy contenta de haber tomado la decisión, pese a que yo es verdad que venía con los prejuicios de que no me quería tomar nada porque pensaba que me iba a enganchar, pero eso es completamente falso porque luego tienes como Tienes un seguimiento. una desescalada, y no es así. Entonces eso es como pues es un pensamiento que tiene la gente que es bastante erróneo y también por desconocimiento, porque claro, yo que iba a saber, o sea, yo tenía de oídas de no, eso engancha, pero yo que iba a saber si no tenía una depresión en mi vida, Claro. ¿sabes? Entonces, Hasta que claro, estás ahí. claro, que no Y puedes está- saber. Y una cosa, la terapia en sí, ¿en qué consiste? O sea, tú para recuperarte de una situación así, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues a ver, Es que, espera, un momento, para recapitular, hay una parte que no claro, nos... es que justo iba a decir, voy a terminar primero con esto porque para contar la terapia es que no termina lo que me había terminado de pasar y es que después de tener todo eso, aunque me mandaron la medicación y tal, empecé a tener un TOC, que es un trastorno obsesivo compulsivo se llama. En mi caso me dio con pensamientos intrusivos. O sea, el TOC es causado por una ansiedad, por tener la ansiedad súper alta. Entonces yo la tenía por las nubes. O sea, aunque a mí me pusieron la medicación,
yo hasta un mes después no funciona. Entonces, claro, yo ese mes de agosto estaba súper mal todo el rato con los ataques de pánico tal. Y para más simple, pues de repente me vino un día un pensamiento intrusivo con el bebé y me dio muchísima ansiedad tener ese pensamiento. Para que os hagáis una idea, un pensamiento intrusivo es un pensamiento que como que no forma parte de ti, que aparece y tú no quieres que esté. ¿Y qué ¿sabes? pensabas? Pues, por ejemplo, me venían pensamientos pues, o la imagen, no solo el pensamiento, pero me venían como la imagen de que a lo mejor se me caía el bebé o lo tiraba o le hacía daño. Y no solo con el bebé, me pasaba también como con todo el mundo. Entonces yo estaba, de acuerdo, con mis padres, o sea, es verdad que con el bebé fue horroroso, porque claro, al que más indefenso ves es a un bebé y más de ti. y más del peso 100% de ti y más si es recién nacido. Entonces yo es verdad que tenía muchísimos con el bebé y entonces cuando te pasa esto, precisamente lo que quieres es no estar con él como para protegerle, ¿sabes? Entonces la gente que tiene este tipo de TOC o sí, bueno, este tipo de trastorno del TOC, pues lo que intenta es evitarlo. Entonces, pues ¿qué haces? Pues no, me da miedo estar con la gente porque pienso que les voy a pegar y entonces pues no quiero estar te aíslas, sí. Entonces, bueno, yo es verdad que desde el principio, como lo identifiqué todo esto, empecé en terapia y ahora te cuento. Entonces yo, pues eso, los pensamientos intrusivos me venían con el bebé y incluso conmigo misma veía una ventana y me daba ansiedad estar cerca de la ventana porque me veía el pensamiento de que me iba a tirar. ¿Creías capaz? Me veía claro, me veía capaz que no era capaz, o sea, todo lo contrario, me capaz de miedo estar en una ventana porque pensaba que por pensarlo lo iba a hacer. Lo ibas a hacer. Sí. Y bueno, pues busqué lo típico, libros de autoayuda para ataques de pánico. Yo ya con todo el cóctel que tenía, digo, que quite la ansiedad. En plan, y entonces lo típico, más vendidos en Amazon, pues me bajé, o sea, me compré uno que se llama Sin Miedo. Y justo lo empecé a leer y fue empezar a leer y nada más la primera hoja como que ya me tranquilizó porque dije, hostia, yo tengo esto. O sea, esto, digo, qué fuerte. O sea, que digo, no a mí. O sea, no, claro, que dices, que estoy loca. Porque claro, yo todo el rato pensando, me van a encerrar. Porque claro, como le digan a mi marido que Este es otro tema. Tú esto no lo habías compartido con nadie en casa, ¿no? Es decir, tú estás viviendo y experimentando todas estas sensaciones, pero todavía no habías sido capaz de exteriorizarlo. Sí, lo de los ataques de pánico sí, pero Lo del TOC, digo. No, Es que no te deberías. Y fue que de repente cogí a mi marido y me eché a llorar, le conté tal y me dijo... Necesitas ayuda. No, pues me dijo, yo también pasé por esto hace muchísimo tiempo. Dice, ¿te acuerdas cuando estuve una época en el trabajo que estuve tal? Dice, yo tuve esto. Y fue como... ¡oh! Qué alivio. O sea, qué alivio y también... Joder, yo pensaba que se lo iba a contar a mi marido, se lo conté rollo llorando muchísimo. ¿Me vas a abandonar? No, pensando que me iba, en plan, me iba a coger de la manita, a la cariño, te vas a la Lopetibón, ingresada, muy ingresada, porque es lo que hay. Y claro, yo me empecé a leer el libro y fue como un alivio de decir, ostras, no estoy loca, y no solo no estoy loca, sino que tiene solución, porque claro, el libro es como, y no te preocupes porque tanta gente tiene esto, y era como, ostras, tantos millones de personas tienen esto, digo, qué fuerte. Y entonces ya ahí tuve como mi primer clic de, venga, pues tiene solución. Entonces, el autor del libro Sin Miedo tiene un equipo de psicólogos. Y entonces yo busqué psicólogos, tal, y me tenían lista de espera, pero yo llamé, o sea, y es verdad que me vieron el estado en el que estaba, en plan, yo llamé, en plan, no puedo seguir con mi vida, estoy llorando sin parar, estoy con un bebé recién nacido y necesito ayuda, tal, no es qué. Y entonces pues me dijeron, oye, que te hemos saltado la lista de espera y te llama esta chica. Y entonces pues había posibilidad de ir presencial, pero es verdad que como justo era verano, nos íbamos a Cantabria, pues empecé con sesiones online. Y entonces, a tu pregunta de cómo es este tipo de terapia, es una terapia que se llama cognitivo-conductual, que es como una terapia, por así decirlo, de choque. Entonces, Enfrentarte, ¿no? Un poco. es enfrentarte a tu miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí, por ejemplo, si me daba miedo estar con el bebé, no era que de repente toma y te dejan sola con el bebé, no, es algo progresivo. Entonces, a mí, por ejemplo, me daba muchísimo, lo que más miedo me daba era cambiarle, porque me venían pensamientos que le iba a hacer daño cambiándole, o sea, era terrible. No. Y entonces al principio, pues siempre que pues a lo mejor al principio les cambiaba a mi marido, pero yo tenía que estar al lado, pero asumiendo la ansiedad que tenía en ese momento mientras él le cambiaba y tal, y solo al principio solo estando con la ansiedad. Después de que le cambiaba todos los días mi marido y tal, pues ya cuando me sentía más segura, pues empecé a cambiarle yo
estando mi marido al lado. Y así hasta que, pues eso, pues llegó el día en que lo tuve que hacer sola y me daba ansiedad, pero bueno, pues así. Poco a poco hasta que tu cabeza hace clic que esos pensamientos no forman parte de ti y ya no es que desaparezcan del todo, porque a lo mejor te llega de vez en cuando uno, pero ya te dan igual, sabes que Los es humo, controlas. que es humo, sabes que no son pensamientos que formen parte de ti, que no ya está, solo asumes como algo así. Todo el mundo tiene pensamientos intrusivos, no conozco, pero yo qué sé. Pues que a mí me parece muchas algo tan, cosas. ahora que escuchándote, o sea, ese momento que tú te tengas que enfrentar a cambiar a tu bebé, que es algo como maravilloso, que estás 9 meses deseando que llegue, claro. y dices, jo, quiero, Y yo preparando era- el cambiador, preparando Claro, la ropita, encima y eres incapaz de estar. Para mí fue durísimo porque, claro, tú piensas que yo había tenido 2 bebés súper disfrutados, que yo siempre con los niños, me encantaba estar con los niños, soy súper madrera de estar jugando con ellos, de llevármelos a todas partes, me encantaba cambiarles la ropita, no sé qué. Al decir, claro, que yo, una de las cosas por las que no paraba de llorar, decía, es que pobre bebé, que su madre está así y no puedo disfrutar de este momento como lo he disfrutado con las otras 2. Entonces, claro, ha sido durísimo enfrentarte a esto. Entonces, bueno, pues mira, me acuerdo del peor día de mi vida de esto que he pasado fue cuando mi marido ya se le acabó la baja y tuvo que irse a su trabajo. Y me vi sola con 3, claro. Eso sí que fue la terapia de choque de verdad. Pues sí, fatal. Pues tuve que llamar a mi madre, y sobre todo la primera semana varias veces de no soy capaz de estar con el bebé. En plan, tienes que venir porque no soy capaz de estar con él. En plan, llorándola, de verdad, es que tienes que venir que no puedo estar más con él. O sea, que súper duro, ¿sabes? Pero me acuerdo de llegar al colegio, que esto, claro, como la terapia es enfrentarte a ello, yo por mí no habría dejado a los niños a alguien y que los llevasen. No, pues yo me acuerdo de los primeros días de cole, en septiembre, octubre, Sí, tú con ellos. con ellos temblando, porque claro, no solo tenía los pensamientos con el bebé, sino también con las niñas, de la voy a pegar, o yo qué sé, horrible. Entonces, dejándoles en el cole y llorando lo más grande. Y entonces, a raíz de llevarlas todos los días y tal, y hacerlo tú, pues eso se me fue como pasando y con la terapia. Y entonces, pues eso. Oye, ¿y tu hija mayor, que a lo tonto ya era bastante mayor, ¿no? Tenía 6, 7 años? Lo pasó ¿Qué te muy mal. decía? Pues lo pasó muy mal y de hecho le empezó a afectar todo, nos dieron un toque en el cole porque la veían mal y habló la psicóloga del colegio, porque bueno, en el cole pues tienen servicio de psicólogos y tal con los niños y eso. La sacaron de clase, estuvieron haciéndole como un estudio y tal y bueno, pues me dijo, no, oye, es que tu hija piensa que te estás muriendo. Y yo, es que piensa eso, claro, ¿por qué, Ani? Claro, porque mi marido, siempre que le preguntaba a la niña, oye, ¿qué le pasa a mamá? Decía, está malita, porque claro, no sabíamos muy bien cómo explicarles que tu madre está todo el rato llorando porque no se siente bien. Claro, a un niño pequeño es difícil, pero ella como que lo medio entendía. Entonces ella se pensaba que yo realmente estaba malita porque me estaba jodiendo. Y nada, pues bueno, entonces de ahí fue como un doble clic de decir, o sea, ya no es solo por mí, sino porque es que no puede estar esto afectando a mis hijos. Entonces, pues también por ellos de decir, oye, yo tengo que salir de aquí como sea, adelante, y ojo, que he tenido recaídas, las recaídas forman parte del proceso, no pasa nada, y además cuando tienes una, luego como que, o sea, empiezas aquí, abajo, vas subiendo, pum, 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 pero ya las recaídas nunca vuelven No te llegan tan más. como al principio, ¿sabes? Entonces, bueno, pues forman parte del proceso y, ojo, yo he estado con medicación mucho tiempo. De hecho, me queda la última parte de la pastilla, que estoy en la desescalada, pero yo tomaba muchísima y me la he quitado sin problema. Claro, porque siento todo súper el bien. Ignacio tiene ahora año y medio, ¿no? Año y medio, Más o menos, justo, o sea, has sí. estado como un año y pico con Sí. terapia y ahora Y, estás terminando, ¿no? Por así decirlo. Sí. ¿Y estoy cómo ya. estás a día de hoy? Pues muy bien, porque además, justo aparte de haber hecho la terapia, es que me ha cambiado la personalidad, mi forma de ser, porque como os he comentado al principio, digo, ¿te acuerdas que he dicho, no, que al principio, pues de joven, alguien me decía algo y me afectaba muchísimo? Ahora me da igual. Vas dedicándote a las redes sociales, eso no te puede afectar. Te iba a decir, yo te conozco desde hace tiempo y bueno, he visto tu evolución. Entonces creo que al final de todo esto que has pasado, que ha sido negativo, has sacado algo positivo, ¿no? Pues justo empecé con las... ¿Has conocido más? Sí,
Me he conocido más a mí misma. Creo que el haber pasado esto me ha hecho muchísimo más fuerte. Cuando ya empiezas a estar bien, después de haber estado tan mal, de repente cuando estás con, yo qué sé, una copita de vino en una terracita... Valoras todo, ¿no? Es como, qué momentaje, porque lo estoy disfrutando, porque claro, encima cuando estaba tan mal, era como, bueno, y otro de mis peores días fue mi cumpleaños. Claro. Horrible, tía. Yo estaba en verano, en plan, llorando sin parar. Y claro, yo pensando, supuestamente tengo que estar feliz y disfrutar de mi cumpleaños y no podía ni salir de casa. Yo todo el rato llorando. Entonces, claro, ya cuando pasa el tiempo y ves que puedes volver a disfrutar, es que lo disfrutas incluso más que antes, porque valoras en plan lo que es un momento tranquilo con tus hijos. Las variedades amistades. Las variedades amistades, estas cosas. Hay una parte de autoconocimiento implícita directamente en la maternidad. O sea, es decir, es verdad que yo creo que es un poco revolucionario para todas. Nos conocemos mucho y quizá no tanto como tú, pero todos hacemos esa labor de me está importando poco o nada lo que me están opinando de mí, ¿no? Porque ya bastante tengo yo encima como para darle ni la más mínima importancia a lo que piensas. Es que de mí. creo que ese es el chip que me ha cambiado, porque antes es lo que tú dices, pues a lo mejor antes me afectaba todo, pero ahora digo, si es que lo más importante en la vida es la salud. Y es que yo decía, si es que si no tenía bien la cabeza, y digo, oye, lo que más importa es tu cabeza, que estés bien, tranquilidad. El otro día el típico vídeo de la mente tranquila, tal, no sé qué, yo era como, yo quiero eso. Pero nada, la verdad que súper bien. Empecé con redes además en enero, pues también hablando un poco de lo que me había pasado y empecé a crecer y... Estás ayudando a mucha gente. Estoy ayudando a mucha gente, es verdad. Eso es un tema que muchas madres, pues eso, al raíz de haber hablado de ello, pues me escriben, me piden consejo y dije todo el día, mi psicóloga, llámala y diré que vas de mi parte, que a ver si te hace un hueco y tal. Porque claro, hay muchas madres igual que dicen, es que, ay, pero no es malo, o sea, que tú también has tenido esto, yo pensaba que estaba volviendo loca, no, pues es muy normal. Y luego aparte, cuando yo es verdad que soy una persona que no soy capaz de callarme las cosas, en plan, yo me pasaba eso, yo necesitaba hablar de ello. Entonces, cuando empecé a hablar pues, con madres del cole, de lo que me estaba pasando, pues muchas, ay, a mí esto me ha pasado 1000 veces. Lo que pasa que a lo mío se convirtió en TOC porque, imagínate, a mí me venían este tipo de pensamientos y a mí me asustaba y entraba en bucle con ellos. Claro. Pues Realizaba claro, las dos madres con las que le pasaba. Lo que pasa es que a mí me vienen y como me dan igual, en plan, ¿sabes? Que es un poco como a saber llevarlos. Bueno, es que es lo que decías tú, todas tenemos como, bueno, todos tenemos como un poco de algún pensamiento intrusivo, lo que pasa es que quizá no sean No tan tan de una ansiedad tan elevada, ¿no? Es un pensamiento intrusivo cuando piensas que no eres capaz de hacer algo Claro, que sí está a tu alcance. Claro, por es ejemplo, intrusivo. Mi marido tiene pues, más pensamientos tipo, ay, pues igual no voy a ser capaz de hacer esto en el trabajo y se raya muchísimo, ¿sabes? También eso es un pensamiento intrusivo que luego Claro, hay niveles Claro, y cosas. con la ansiedad. Y luego hay- ahora mismo todo el mundo es, tengo ansiedad. Pero, ¿qué nivel de ansiedad? O sea, Claro, ya. ¿cuándo lo tienes que tratar? Pues cuando lo tienes que tratar cuando no puedes estar haciendo tu vida normal, que claro, eso es lo que te incapacita. Claro, yo tenía una ansiedad incapacitante, o sea, yo no era capaz de hacer nada porque del nivel de ansiedad que tenía no me podía concentrar en nada más. Ya. Pero Oye, ¿y qué le dirías a alguien que está pasando por esta etapa? pues le diría que lo importante es rodearse de gente que te quiera, porque aunque es verdad que cuando estás en el hoyo todo el mundo te intenta como ayudar, pero tú tienes la sensación de que no te estás... que alguien bien de lo que te pasa. Es verdad que a mí, mi familia, mis amigos me han ayudado un montón. Y eso, pues que pedir ayuda es de valientes, no es algo de lo que avergonzarse. Vamos, yo si no hubiese pedido ayuda no sé qué habría sido de mí. Pedí ayuda a amiga de mis padres que me ayudó muchísimo, a María, que desde aquí le doy las gracias. Y me ayudó muchísimo, pues eso, pues mi psicóloga, el psiquiatra, todos. Que yo creo que, o sea, me parece súper valiente y yo creo que el primer paso para superar un problema es reconocerlo y ser capaz de buscar ayuda. Pero es que hay mucha gente que no se atreve a eso, no se atreve de compartirlo con alguien, aunque sea desconocido, porque yo creo que hablar también con gente de tu entorno es lo que muchas veces no deberíamos hacer. Deberíamos hablar con alguien que no... Claro. Claro, es verdad que si no tienes un entorno en el que creas que te puedan comprender, es que hay tanta gente con ganas de ayudar que creo que en cualquier persona, incluso ajena tal, te podría ayudar, ¿sabes?
con un problema así, y más ahora, ya te digo, hay en Divorce autoayuda, hay psicólogos, vamos, y yo incluso desde aquí lo digo, si alguien necesita ayuda, que me escriba, y además todas las que me escriben, digo, por favor, escríbeme que yo, si no te contesto, porque me entran muchos mensajes, digo, dame el rollo que yo, en algún momento veré el mensaje, ¿sabes? Pero intento, pues eso, estar pendiente y ayudar en lo que pueda. Y luego ya, así como por último, nosotras que somos madres y que podemos conocer ahora a otras que están pasando por ello, ¿qué consejo crees que podríamos darle nosotros o cómo actuar para ayudarla, ¿no? ¿Qué te ayudaba a ti de una persona que se ha acercado? Es verdad que el no preguntar qué tal estás, porque era la pregunta cuchillo, que yo decía, madre mía, qué horror, porque cada vez que me preguntan qué tal estás y yo no estaba bien, se me hacía muy bola y tal. Dejarles como el espacio para que si ellos quieren te lo cuenten, porque claro, no todo el mundo es igual, pero simplemente el decir, si necesitas algo, aquí estoy. Y yo, pues por ejemplo, la gente que me lo decía, pues si lo necesitaba y yo les escribía, ¿sabes? No el estar todo el rato, ¿qué tal estás? Porque obviamente en una depresión bien no estás. Claro. Claro, entonces, Acompañar, ¿no? Simplemente acompañar. Estar allí. Justo, estar ahí y ya cuando empiezas a estar mejor ya empiezas a ver realmente o sale de ti el decir, oye, gracias por haber estado o te agradezco tu ayuda. Pues habían, pues eso, amigas madres de, oye, me llevan las niñas tal y yo, ay, pues sí, gracias, ¿sabes? Pero el no estar todo el rato de, ¿qué tal estás? Tal, porque claro, yo me preguntaba mucho, ¿y por qué estás con depresión si tienes todo? Y yo digo, ¿por qué? Meter el dedo en la llaga. Claro, sí, pero es verdad. Y sobre todo simplificarlo a lo más nimio, como que tienes de todo. Que te crees que por tener de todo no lo vas a tener y es algo que no depende ni del nivel económico de vida que tengas ni tu alrededor, nada, porque es que creo que le puede pasar a cualquiera, sea rico, pobre, tenga más familia o menos. Es algo que si te toca, te ha tocado y simplemente tienes que asumir que es algo aleatorio y ya está, y seguir adelante, levantarse con fuerza y a por ello, porque hay solución. Y ahora estoy feliz de la vida, ocupando de mis hijos. Eres una madraza, además, también. Oye, enhorabuena esa. Sí. Ay, gracias. Muchas gracias por contar tu historia. Estoy segura de que ha ayudado un montón y cualquier persona que quiera salir de aquí puede hablar con Isa. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. A vosotras, chicas.